Es decir, si analizáis lo que tenéis, todos los que estamos aquí tenemos recursos. Hay recursos humanos, hay buenos profesionales en vuestras empresas, tenéis recursos tecnológicos, productos, procesos, servicios, tenéis recursos financieros. Ahora el planteamiento es, aquí hay competencia o competidores, o puede haberlos. A igualdad de recursos, ¿por qué difieren los resultados? Bueno, pues entendemos nosotros que hay un multiplicador muy potente y es multiplicador del recurso, que es R2. Y R2 son las relaciones. Las relaciones que se generan en diferentes ámbitos. Uno muy claro, que es el que vamos a llamar nosotros relaciones con otras personas. Cuando hablo de otras personas son relaciones con clientes. Estaréis todos de acuerdo que si mi equipo comercial se relaciona bien con el cliente, hay más opciones de obtener buenos resultados. Relaciones interdepartamentales en tu empresa, entre la gente que está en servicio técnico y la gente que está en atención al cliente. Las relaciones entre el jefe y el equipo. Son relaciones con la sociedad, relaciones con proveedores, es decir, relaciones con otros. Y luego hay una segunda relación que es la que vamos a trabajar aquí hoy, que para mí es clave, que es la relación conmigo mismo. Porque si esta no funciona, es muy complicado que funcionen las otras. Si yo ahora estoy en un proceso, imaginar, de separación, toco madera, es complicado en ciertas etapas de tu vida que funciones bien con el resto. Bueno, pues vamos a hablar de las relaciones con uno mismo. Cuando yo estoy positivo, cuando estoy contento, cuando soy optimista, mi cerebro funciona mejor que cuando estoy neutro, estresado o negativo. El tema es, ¿cómo puedo conseguir yo esto? Y aquí viene la fórmula. Esta fórmula, hay una parte que llevamos trabajando 31 años nosotros en MRC, que es este primer dato. Esta fórmula la da el neurólogo de Harvard. 21 días haciendo... 21 no tienen que ser 21. 21 en el comportamiento se dice que muchas veces cuando tú 21 días haces algo, se convierte en hábito. Y en el momento que se convierte en hábito, el cerebro no necesita energía. Es hábito, rutina. Y eso es bueno, pero que los hábitos sean sanos, que sean saludables. Pues el primero es con 3 agradecimientos diarios. Cuando os despertéis por la mañana os invito a coger papel y bolígrafo, porque escribir es fundamental. Y agradecer 3 cosas. Tienen que ser distintas los 21 días. Hay que ser creativo. Hay razones hoy día para dar agradecimientos. Es que hay millones, pero la gente no las ve y las tienes delante. Bueno, pues esta es la primera herramienta. La segunda, recordar una experiencia positiva que tuviste ayer. ¿Esto qué te obliga? Cada día a salir de mi rutina, de mi zona de confort, a hacer algo diferente, llamar a ese cliente que no me atrevía. Es decir, esto es lo que yo mañana diré, ¿cuál ha sido mi éxito? Ejercicio físico, fundamental. Yo digo en ejercicio físico que sea algo que os guste, encontrar algo que os guste. Si a mí no me gusta el gimnasio, se convierte en un estresor el ir al gimnasio. No sé, a mi mujer ahora le gusta la zumba, pues va motivadísima a zumba. Hay gente que puede ser pasear por el campo, sale a pasear, pero crea una rutina, la bicicleta, lo que sea, mente sana, incorpore sano. Es decir, buscar algo para hacer. Se dice que con 3 días a la semana valdría, tampoco habría que hacerlo todos los días, pero crea esa rutina. El cuarto, que para mí es fundamental hoy día, la meditación. Hay que parar el pensamiento. Es que si no nos va a destrozar. Pero nos va a destrozar porque es exponencial y no estamos preparados. La evolución de la especie era lenta, 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 pero ahora de pronto es así. Y el último punto es hacer actos aleatorios de bondad. ¿Por qué hay tanta gente hoy yendo a actos de voluntariado? Hay un libro precioso de Dan Grant, es el profesor joven más famoso que hay ahora en Estados Unidos, que se llama Dar y Recibir. Y analiza 3 tipos de personas en las organizaciones. Lo que él llama donantes, es gente que da, se vuelca con los otros. Hay gente que llama equilibradores, somos la mayoría. Da y recibe, depende, tú me das, yo te doy. Y hay lo que llama receptores, chupador. Este es el que se cuelga en las medallas. El libro empieza con una reflexión muy curiosa. ¿Quién creéis que tiene menos éxito de los 3? El primero, el donante. Eso suele acertar la mayoría de la gente. Ahora, a nivel empresarial, estoy hablando.
¿Quién creéis, y esto es donde nos pilla a todos, y os estoy dando una pista importante, quién de los tres creéis que es el que tiene más éxito, con mucha diferencia? El donante. Lo que distingue, hay dos tipos de donantes. Dice, el donante que define como bobalicón entre comillas, es esa buena persona que le pides algo, deja de hacer lo que está haciendo, pero claro, al final no saca las cosas adelante, sus objetivos. Frente a otras personas que les pides ayuda y te ayudan, pero tiene sus metas claras. Pero es que además genera felicidad. Bueno, pues estas 5 cosas, 21 días, y aquí necesitas fuerza de voluntad, porque hay que practicarlas. Te empieza a cambiar el chip, tu visión del mundo empieza a cambiar. Empiezas a ver más lo positivo que lo negativo. Y al final es aceptar esa responsabilidad. Yo soy responsable de quién soy, de lo que tengo, de lo que hago. Y sobre todo, y lo he querido centrar mucho aquí, de lo que pienso. Recordar lo de Viktor Frankl, el pensamiento lo puedes elegir. Es entrenamiento. No dejes que esta máquina, que este mono, en su parte mala, coja el mando. Porque entonces coge el mando él. Y muchas gracias, y si alguna persona quiere contactar con nosotros, ahí tenéis mi correo. Daros bibliografía, información, encantadísimo.